¿Qué tal, hermano? ¿Cómo pasamos la semana? ¿Todo bien? ¿Hicimos lo que teníamos que hacer? ¿O seguimos en la rutina y la monotonía, verdad? ¿Saben que la monotonía genera estrés? ¿Saben por qué el mundo vive tan estresado? Por la monotonía, la rutina, todo el tiempo haciendo lo mismo. Un misionero siempre está haciendo algo diferente, porque uno cada día visita personas diferentes, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta conocer personas? ¿A ustedes les gusta estar siempre viendo la misma cara? A mí no me gusta ver siempre. Es la primera vez en mi vida, de lo que fui colportor y estoy como ya activo en la obra misionera, donde yo permanezco sábados seguidos en una iglesia. A mí no me gusta estar viendo todo el tiempo la misma cara. Si fuera por mí, cada sábado me recorría todas las iglesias de Cochabamba. Cada sábado en una iglesia. Cada sábado porque uno entre más gente conoce, más aprende. Cuando yo salí del campo yo no sabía ni hablar casi. Y conociendo gente, Dios me puso gente que sabe mucho de la Biblia. Y entonces, uy, ese señor, ¿por qué habla así? Y me decían los hermanos, yo oro mucho, leo mucho. Entonces yo empecé a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que conocer gente. La gente que vive encerrado en sí mismo no crece, vive estancado. Y siempre tiene que esperar que otro le esté dando. Y debemos ser, dice Pablo en el libro de Hechos capítulo 25, 26, 35, 20, 35 al 37, dice que mejor es dar que recibir. Que es más bienaventurado dar que recibir. No podemos estar siempre recibiendo. Hay que estar dispuestos a compartir, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 18, de gracia recibisteis, da de gracias. La semana pasada, o el sábado que prediqué, hablé sobre algunos principios que no sé si alguno recuerda. No vamos a hablar de eso porque nos tomaría mucho tiempo. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a trabajar con el versículo 1 nomás de Apocalipsis y vamos a descodificarlo porque ese capítulo es el corazón de este libro. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, es el recorrido de toda la Biblia. Podemos decir que es el sueño de Dios. Dios siempre ha deseado tener un pueblo, ¿verdad? Y lo podemos ver en un pueblo santo, un pueblo apartado del mal, ¿verdad? Un pueblo lleno de luz, un pueblo con las vestiduras de Dios, un pueblo con las vestiduras de salvación, un pueblo vestido de honra, dice el libro de Isaías. Y si ustedes ven el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2 está el deseo de Dios por ese pueblo, un pueblo que haga el bien y que esté apartado del mal y que obedezca a Dios. Lastimosamente, cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Y ya de en adelante hasta el Apocalipsis, final de la historia, podemos ver una gran lucha. Y la hermana pasó casi una hora y 20 minutos hablando sobre ese asunto. Dios siempre llamando y hablando a través a través de los profetas al pueblo a que llegue a un estado de santidad, un estado de luz, ¿verdad? Y el hecho de que yo hable de esto no significa que yo soy más perfecto que ustedes o que yo sea el más santo, no. Todos estamos aquí y Daniel, vean lo que leyó ella, la oración de Daniel, ¿verdad? Todos estamos en la búsqueda de la santidad. Hebreos 2:14 dice, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esa santidad se refleja en los frutos. Esa es la guía. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo hago yo para identificar un cristiano falso de uno genuino? Bueno, Jesús dijo, ¿por su fruto qué? Los conoceréis. Los frutos son la evidencia de qué tipo de cristianos somos. ¿O no es así? ¿O es que alguien podía dar una lección bien explicada si no está Dios en su corazón? Uno puede percibir cuando alguien expone un tema contrito. Los ojos, saben que los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Hay gente que cuando habla de la Biblia, los ojos se le ponen aguados. Es una persona de mucha oración. Y yo percibo fácilmente cuando alguien ora mucho, ora más que yo. Y entonces, gracias a Dios porque cada día nos muestra personas para que podamos ser edificados. Expliqué el sábado que predicamos que el libro de Apocalipsis está codificado en símbolos. Algunas personas no entienden el libro de Apocalipsis por una razón. Y es que hay un libro, el Antiguo Testamento es la clave que abre el Nuevo Testamento o el libro de Apocalipsis, pero muchos ignoran o dicen que este libro, el Antiguo Testamento ya quedó abolido, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando llegamos a ver estos símbolos, nos aparecen cosas extrañas y no entendemos las expresiones bíblicas. Cuando uno lee un pasaje de la Biblia, uno debe ser
analítico, hacerle preguntas al texto antes de abrir la Biblia. Debe orar para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y podamos captar la realidad. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12. Dice allí: apareció, ¿qué? En el cielo una gran señal. ¿Y cuál era esa gran señal? Una mujer, ¿qué? Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona ¿de qué? De 12 estrellas. Una pregunta: ¿quién de ustedes ha visto alguna vez una mujer en el cielo y vestida del sol y con la luna debajo de sus pies? Levante la mano el que haya visto eso. ¿Alguien ha visto una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza? Bueno, inmediatamente al yo leer ese versículo, el Espíritu Santo me dice: Hayden, tienes que empezar a buscar frases por frases en la Biblia. Esa es la única herramienta que tienes. Jesús lo hizo. Escrito está, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito allá. Isaías 28, 10 y 13. Pablo también hacía lo mismo y los apóstoles hacían lo mismo. Si ustedes leen el capítulo 7 de Hechos, van a encontrar que Esteban citó el Antiguo Testamento, citó el libro de Génesis, citó el libro de Éxodo, citó Números. Pablo también citó mucho el Antiguo Testamento. Podríamos hacer un tema solo sobre versículos que citaron los apóstoles, versículos que citaban los profetas. Jeremías citó el texto que la hermana leyó de Jeremías 20, 13, dice allí: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Jeremías está citando Deuteronomio 4, 29. Ese está citando allí Jeremías. Entonces los profetas utilizaron el método. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Vamos a descodificar la frase que dice allí: apareció. ¿Qué significa la frase apareció? Significa que antes no estaba allí. Si alguien entra por esa puerta ahorita, apareció, significa que no estaba ¿qué? Allí, ¿verdad? No estaba aquí. Pero yo no puedo quedarme en los conceptos humanos, ¿verdad? Tengo que comprobar esta expresión con la Biblia. Abran su Biblia en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo está hablando sobre la escena de la resurrección de Cristo. Y él dice algo muy interesante respecto a la aparición de Jesús. El versículo 4, voy a leer desde el 4 hasta el 8, dice así. 1 Corintios 15, 4 hasta el versículo 8. Dice el apóstol Pablo, está hablando de Jesús cuando fue sepultado y luego resucitó. Dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Y después qué dice? Dice: y que apareció ¿a quién? A Cefas, y después ¿a quién? A los 12. O sea que Jesús volvió y apareció ¿a quién? A Pedro y a los 12 apóstoles. Significa que antes ¿qué? No estaba con ellos. ¿Por qué? Porque estaba en la tumba. Entonces apareció, significa que antes no estaba allí. Y después dice: y después apareció ¿a quién? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice, y mire lo que dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí. ¿Cómo confirmamos que Jesús se apareció que antes no estaba con Pablo y se le apareció a Pablo? Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 9, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Ahí vamos a ver la conversión de Saulo. Saulo estaba persiguiendo al pueblo y dice la Biblia lo siguiente: y Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y mire lo que aquí ya empieza lo interesante. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco repentinamente le rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces
Pregunto, antes de esa escena, cuando Pablo va a Damasco, ¿ya Jesús se le había aparecido? No. De repente Pablo va y entonces aparece una luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo responde, Señor, ¿quién eres? Significa que no lo había visto. O sea que para él eso era algo nuevo, apareció. Eso significa la expresión apareció. Hay muchos textos sobre eso. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 34 y 36. Ahí están, vamos a notar que están los de Camino de Emaús y ellos van hablando algo muy interesante respecto a que Jesús se les apareció. Dice así, vamos a leer el versículo 34 y luego me paso hasta el 36, dice así, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón, ¿verdad? ¿Quién era Simón? Era Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y miren lo que dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso ¿qué? En medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso significa que si Jesús aparece, ¿verdad? Y se ponen en el medio de ellos, era porque antes no estaba ¿qué? Allí. Volvamos al libro de Apocalipsis porque no vamos a pasar a hablar. Hay muchos textos sobre la frase apareció, pero no tenemos tiempo para mencionar todos los textos. Entonces volvamos al libro de Apocalipsis. Si leemos atentamente el versículo 1, dice que apareció ¿qué? Una gran señal. Oiga, esa expresión gran señal, gran, significa que no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre algo chico y algo grande? Que las cosas grandes llaman la atención. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es gigante. Él es grande, ¿no? Mide 1,98 y es más simpático que yo. Él es muy atractivo, mi hermano. Y somos hermanos de padre y madre, los dositos. Y él es un tipo bien presentado. Y alto y grande. Y cuando andamos los dos, ¿a quién cree que miran? Pues a él. ¿Por qué? Porque es grande y simpático, atractivo, llama la atención. Entonces, esta señal que apareció es una gran señal. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra señal? En griego, la palabra que se usa ahí es semeio, que significa marcar, significa señal o marca. Esta frase a la vez proviene de la raíz griega semaino, que significa indicar, dar señal o significar. Ahora, esa señal, ¿qué está significando? ¿O qué está marcando? ¿O qué está indicando? O una mujer vestida del sol, ¿verdad? El comentario bíblico adventista también dice que esta mujer, esta señal está indicando acontecimientos venideros, ¿verdad? Quiero decirles también que cuando uno estudia, Apocalipsis tiene 3 etapas. Desde el versículo 1 al 6 está hablando de la etapa de los judíos. Desde el versículo 7 hasta el versículo 16 está hablando de la iglesia de los 1290 días, 1260 días. Y el versículo 17 está enfocado en el surgimiento del pueblo adventista, un pueblo que da a defender la ley de Dios. Recuerda que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra qué? Contra el resto de ella, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? ¿Y cuál es la iglesia que tiene el testimonio de Jesús y guarda los mandamientos de Dios? Pues la iglesia adventista, la cual surgió ¿en qué? En el año 1844 y se organiza como un sistema en el año 1863. Bueno, aparece una gran señal, una gran mujer vestida del sol. Esa frase señal refiere a otro asunto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. La expresión señal o semeio que se usa ahí refiere a cosas que no son comunes, refiere a milagros, a señales. Hechos 4:22 habla sobre algo muy interesante y se usa la misma expresión griega semeio, que significa señal o milagro. O sea que esta señal que aparece, esta gran señal es un milagro, porque Juan no había visto eso. Imagínense que viéramos en este momento a Jesús allí, viniendo ahí en la nube de los cielos, sería un gran milagro. No estamos acostumbrados a ver esas cosas. Quizás temblaríamos o quizás nos alegraríamos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra condición. En Hechos 4
está hablando, recuerdan que en el capítulo 3 de Hechos, los apóstoles, Juan y Pedro, resucitaron sanaron a un paralítico, ¿verdad? Y entonces son perseguidos. Y vamos a leer desde el versículo 21 de Hechos 4, dice así. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho. Y mire lo que dice aquí lo siguiente. Ya que el hombre en quien había hecho este milagro, la palabra que se usa en milagro, semello, es señal también, se podía traducir, ya que este hombre que se había hecho esta señal de sanidad tenía más de 40 años. O sea, era algo extraordinario lo que Juan está viendo. Imagínense, nosotros ahora, porque estamos ya acostumbrados a leer y estamos tan cauterizados por el pecado, no entendemos estos asuntos, hermano. Imagínense que, por ejemplo, lo que hizo Pedro en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, 36 al 40, que murió Tabita, y dice la Biblia que Pedro entró a un lugar, oró y Tabita se resucitó. Imagínense que viéramos una señal de esa en este tiempo. Oiga, hermano, yo creo que estamos tan involucrados en el pecado, hermano, que creo que moriríamos al ver una señal que alguien resucite un muerto. Yo no sería capaz de resistir esa escena, hermano. Que alguien esté ya putrefacto y ya ahí para enterrar y de repente alguien ora y se levanta incorporado. Hermano, no estamos acostumbrados a una dimensión de esa. Por lo tanto, así es. Entonces, cuando Juan está viendo esa señal, es algo extraordinario. Él está atónito, está impactado. Hechos capítulo 8. Estamos explicando la palabra señal allí, semello. Se refiere a milagros, es algo que no es común. O sea que Juan está en una escena extraordinaria. Aquí vamos a ver que Felipe está predicando en Samaria. Los apóstoles, después de la persecución, fueron dispersados y empezaron a predicar. Y había un cierto Simón que era mago y se convirtió. Y en el versículo 13 se menciona la misma expresión. Dice allí, también creyó Simón mismo. O sea, este mago que ustedes pueden leer atrás. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros, la misma expresión, y grandes milagros o grandes señales, semello. O sea que lo que Juan está viendo no es cualquier cosa, hermanos. Es algo increíble. Ahora, eso significa la frase, un milagro. Juan está viendo un milagro. Era un hombre privilegiado. Dios le está dando el privilegio y el honor de ver esa visión, pero no recae en esas simplezas el peso de este asunto. Dice allí que era una mujer, ¿verdad? Y que esta mujer estaba vestida ¿de qué? Del sol. Ahora, ¿qué representa una mujer bíblicamente, proféticamente? Amén. La iglesia, una mujer representa ¿qué? Una iglesia. La expresión que se usa ahí para iglesia en griego es eclesia, que significa, en hebreo sería abal o jabal, que significa los llamados, los congregados, la gran reunión. Entonces, vamos a ver, siendo que esta mujer, la iglesia representa una mujer, o sea, la mujer representa una iglesia, vamos a ver si eso es verdad bíblicamente. Isaías capítulo 54, versículo 5. Versículo 5 al 6. Dice el profeta Isaías, porque tu marido es ¿qué? Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Mire lo que dice el versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, ¿qué representaba la mujer? Al pueblo de Israel, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Otro texto sobre este asunto está vamos al libro de Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Pablo está exhortando a los corintios y les dice algo muy interesante allí respecto
a la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 11. Dice allí que Cristo se ha desposado, dice Pablo, os celo con celo de Dios. Dice así, porque os celo con celo de Dios. Pues está en 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Con qué es que nos ha desposado el Señor? Dice Pablo, con un solo ¿qué? Esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿A quién le está hablando? ¿Acaso Pablo está hablándole a una pared de cemento? No, está hablándole ¿a qué? A seres humanos. Y vamos a comprobar con la Biblia que nosotros somos la esposa de Cristo bíblicamente, proféticamente. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 34. Lucas capítulo 5, versículo 34. Nótense allí que, según ese contexto de Pablo, es una virgen ¿qué? Pura. Es una virgen pura y vamos a ver muy interesantes esas cuestiones. Lucas capítulo 5, versículo 34. Aquí está Jesús reunido con los discípulos y entonces de repente vienen unos discípulos de los fariseos y de los que seguían a Juan y le hacen una pregunta a Jesús. Noten lo que dice el versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones a sí mismos los de los fariseos? Pero los tuyos no, pero los tuyos comen y beben. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Y con quién estaba Jesús? Con los discípulos. O sea que esta iglesia o esta mujer es una iglesia casada con Cristo, ¿verdad? ¿Es la esposa de quién? De Dios. Por eso es que se presenta como ¿qué? Como una mujer vestida del sol. Vamos a descubrir en nuestro estudio que el sol o las vestiduras representan salvación y que representan la luz de Dios, y vamos a descubrir que el sol representa la justicia de Cristo. Mas vendrán días, dice el versículo 35 de Lucas 5, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ¿qué? Ayunarán. Esa iglesia es una iglesia casada con Jesús. Podríamos hablar mucho sobre las evidencias de cuáles son los frutos de una iglesia que está comprometida o casada con el Señor Jesús. Pero simplemente estoy intentando explicar los símbolos. Hemos visto que apareció significa que no estaba allí, así como Jesús apareció a los discípulos, que la palabra señal representa algo extraordinario, un milagro, y que Juan no estaba acostumbrado a verlo. Hechos 4:22 y Hechos 8:13. Ahora, dice aquí, quiero presentar algo muy interesante sobre allí en Efesios capítulo 5, a ver quién es la cabeza de esta iglesia. Porque se dice muchas veces que la cabeza de la iglesia es el Papa, dicen algunos, ¿verdad? O algunos dicen la cabeza o el líder de la iglesia es el pastor. Pero vamos a ver bíblicamente por qué esta mujer está vestida del sol. Es sencillo, Jesús es la cabeza de esta iglesia. Efesios 5, 23 al 27 dice así: porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿qué? De la iglesia, la cual es ¿qué? Dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de ¿qué? De esta iglesia y Él es ¿qué? Su Salvador. Aquí no tenemos cabeza papa, aquí no tenemos cabeza pastor. Aquí tenemos a un Dios ¿qué? Poderoso. O sea que esta iglesia no es cualquier iglesia, no es común. Otro texto sobre eso, Colosenses 1:18. Recuerden que una doctrina seria no se puede basar en un solo texto, sino que debe tener muchos textos para rectificar y confirmar la doctrina. Dice así, 1:18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Bueno, ya hemos visto que esa mujer representa ¿qué? Representa la iglesia de Dios. Ahora, estoy volando porque el tiempo me apremia. Es muy largo este asunto.
Pero es algo interesante allí. Dice allí que esta mujer está, ¿qué? Vestida del sol. ¿Qué representan las vestiduras en la Biblia? ¿A qué tipo de vestimenta se refiere? Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios busca a Adán, ellos dicen, oí tú, Adán respondió, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué respondió Adán? Oí tu voz y tuve miedo, porque estoy, ¿qué? Desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que no comieses? Y si estaba desnudo, significa que antes estaba, ¿qué? Vestido. Amén, amén, así es. Ahora, vamos a ver qué representa esa vestidura y por qué Adán sintió temor. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en quién. Voy a darles tiempito de que busquen, hermanos, qué pena, que yo me emociono predicando, pero voy a darles tiempo de que busquen los textos. Isaías 61:10 dice: en gran manera, ¿qué? Me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en ¿qué? En mi Dios, porque me vistió ¿de qué? Con vestidura ¿de qué? De salvación. Me rodeó ¿de qué? Del manto de justicia. Esta iglesia está vestida de Cristo porque Cristo es nuestra justicia, hermano. Son vestiduras ¿de qué? De salvación. Amén. Es una iglesia poderosa. Y vamos a descubrir que ese es el sol. Vamos a la expresión sol. ¿Qué representa el sol? Voy primero a presentar qué representa vestido de justicia. Es muy interesante ese asunto. Pero antes voy a leer otro texto. Salmos 102, 19, 102, déjeme aquí yo busco. Salmo 102, 104, Salmo 104, 2. Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, el salmista David: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Y noten lo que dice: te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre ¿de qué? De luz, ¿como qué? Como de vestidura. Esa mujer está vestida del sol. ¿Y el sol es símbolo de qué? De luz. ¿O es que el sol no alumbra, pues? Ahora, vamos a ver qué representa ese sol. Ese sol representa la protección de Dios para esa iglesia. Salmos 84, 11 dice el salmista David: porque sol y escudo es que Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. O sea que Dios es el sol de esta iglesia, porque esta iglesia anda ¿en qué? En integridad. Por eso tiene la luz de Dios, tiene la vestidura de salvación y tiene el manto de luz de Cristo, el sol de justicia. Malaquías 4:2. Una profecía mesiánica. Ahí está hablando del advenimiento de un Mesías. Malaquías 4:2. Dice allí, dice Malaquías 4:2, no lo voy a leer, voy a parafrasearlo, dice allí: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, el cual traerá sanidad en sus alas. ¿Y quién es el sol de justicia? Jesús. Lo vamos a ver con la Biblia. Para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, el cual traerá sanidad en sus alas. Ahora, es muy interesante la palabra alas. Yo soy muy curioso con las expresiones. Yo no me quedo allí. ¿Por qué dice alas? Bueno, Éxodo capítulo 19 presenta algo muy interesante, y es que las alas representan que es una iglesia libertada por Dios, es una iglesia protegida por Dios. Éxodo 19:4. Noten lo que dice. Aquí está hablando el Señor, le está hablando al pueblo, Moisés le está hablando al pueblo de Israel de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto. Y en el versículo 4 le dice: vosotros visteis lo que hice a qué? A los egipcios, y cómo os tomé como qué, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído ¿a dónde? A mí. Está hablando Dios. O sea, lo sacó de qué? De Egipto, la tierra de esclavitud, y lo trajo a él como en las alas de las águilas para estar delante de quién? Delante de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿qué? ¿Quién? Contra nosotros, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre o persecución, peligro de espada, dice Pablo,
Hermanos, esto es una iglesia llena de Dios. Las alas representan que esta iglesia está protegida por el Señor. Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás ¿qué? Seguro. Significa que esta es una iglesia segura, hermanos. No es cualquier iglesia. Está vestida de la justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia. 2 Corintios 5, 21 dice allí algo muy interesante. 2 Corintios 5, 21. Los temas proféticos siempre toca predicarlos corriendo. ¿Qué dice allí? El que no conoció pecado, ¿qué? Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. O sea que nosotros, esta iglesia tiene la justicia de Cristo porque Cristo ha tomado, ¿qué? Los pecados de esta iglesia. Ahora, el libro de Filipenses capítulo, después en el video podrán repetir y ver bien. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quiero mostrar algo muy interesante aquí. Porque esta iglesia tiene la justicia de Cristo. Filipenses 3, 8 dice Pablo algo muy interesante. Miren y prácticamente está repitiendo lo que mencionó la hermana en la lección. Lo que debe hacer el pueblo de Dios para tener la justicia de Cristo. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿por qué? Como pérdida, ¿verdad? Por la excelencia del conocimiento de ¿qué? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura para ganar a Cristo. Y miren lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por las obras, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. Amén. Esto es increíble, hermano. Mire todo lo que estamos descodificando de un solo textito. Impresionante. De 17 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, imagínense cuántas horas tomaría eso, ¿verdad? Significa, hermanos, que debemos estudiar mucho más las Escrituras. Ahora, el versículo 10 de Isaías capítulo 61 dice que Dios la ha vestido esta iglesia está vestida de salvación. Pero para vestirnos de salvación hay algo que debemos hacer, hermanos. Tiene que ser que esta iglesia vivió un proceso. Por ejemplo, es muy sencillo. Si ustedes leen Gálatas 3:27 dice: todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis ¿qué? Revestidos, dice allí. ¿Quiénes son los que están revestidos de Cristo? Los que han sido ¿qué? Bautizados. Y vamos a ver si en la Biblia el bautismo tiene que ver con salvación. Está en Marcos 16, 15 y 16. Y quiero leer el versículo 15 por una razón, y es porque esto es lo que debemos estar haciendo como iglesia. Esta iglesia que está allí con la luz de Cristo hace lo que dice aquí. Y después ahora sí daré el énfasis en el bautismo. Dice Marcos 16, 15. Y les dijo que ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿qué? A toda criatura. Vamos a ver si el bautismo tiene que ver con salvación y por eso estamos vestidos de salvación al bautizarnos. Dice, y el que creyere ¿qué? Y fuere bautizado será ¿qué? Será salvo. Es una iglesia de salvos. ¿Por qué? Porque todos están revestidos ¿con qué? Con el bautismo de Cristo. Podríamos hablar del proceso de esa iglesia, pero simplemente quiero mostrar los símbolos para que nosotros no nos dé pereza estudiar las profecías. Hermano, cuando uno empieza a estudiar profecías, todo se acrecienta, la mente, el conocimiento es impresionante. Uno no puede especificar o esbozar en palabras humanas lo que significa ese asunto. O sea que esta iglesia está vestida del sol, está vestida de Jesús. Podíamos hablar allí, ¿qué hacía Jesús? Si está vestida de Jesús, Juan 13:15 dice que Jesús dijo, ejemplos os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. 1 Juan 2:6 dice el apóstol San Juan, el que es discípulo de él debe andar como él anduvo. Tremendo. El sol también representa a Jesús como luz del mundo. Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12? Y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que vendrá ¿qué? A luz de vida. A luz de vida eterna, creo que dice Juan 8:12. Ahora, ¿por qué la mujer está vestida del sol? Significa que esta mujer está reflejando
está reflejando ¿qué? La luz mayor que es Jesús. Jesús es la luz mayor, el pueblo de Dios es la luz menor. Y ustedes dicen, ¿de dónde usted saca ese concepto de que nosotros somos la luz menor? Es bíblico. Yo voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué alumbra más? ¿El sol o una antorcha o el sol? El sol alumbra más que una antorcha, ¿verdad? Lean Lucas 5, 34 en adelante y van a encontrar que Jesús habló de Juan como una antorcha, porque Juan testificaba de Jesús, pero él no era la luz, dice Jesús. El sol representa a Jesús, Jesús como la luz del mundo, y esa luz se remite o se transmite a nosotros. Si leen Mateo 5, 14 al 16, Jesús dice que una ciudad bajo un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque brilla. Y él dice, vosotros sois la luz del mundo, dice el mismo Jesús. O sea que esta iglesia está impregnada con el carácter de Jesús y por eso brilla y está luminosa, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacer un énfasis en ese tema del sol, en algo que poco practicamos nosotros. Abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 17. La luz tiene que ver con un hábito que debemos tener nosotros y que la causa principal por la cual la iglesia adormece es porque hemos descuidado ese principio. Por ejemplo, la hermana leyó la oración de Daniel 9, ¿verdad? ¿Y por qué Daniel estaba orando? Porque Daniel quería tener el perdón de Dios, quería que el cumplimiento de la profecía fuera exacto, llegase a su tiempo, y quería que el pueblo estuviera aquí preparado para la deportación. Y entonces él confiesa su pecado. No sé si recuerdan la escena cuando Jesús va con los discípulos y Jesús se transfigura, ¿verdad? Y mire lo que pasó. Mateos 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron ¿qué? Blancos como ¿qué? Como la luz. Aquí no hemos visto por qué resplandeció y por qué se hizo blanco como la luz, pero vamos a buscar un texto paralelo a este y vamos a ver la razón por la cual esta iglesia brilla. Lucas capítulo 9, versículo 29. Lucas capítulo 9, versículo 29. Es la misma escena de la transfiguración. Vamos a ver qué dice allí. Voy a leer del versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, y subió ¿a qué? ¿Al monte a qué? A perder el tiempo. ¿A qué subió? ¿Y a dónde es que subió? Al monte. O sea que esta iglesia de Apocalipsis 2 es una iglesia de oración, que ha subido al monte. El monte significa lugar de oración. No sé si usted tiene un monte en su casa. Todos debemos tener un monte en nuestra casa. Un monte simbólico. Para encontrarnos ¿con quién? Con el Señor Jesús a través de la oración. Y note lo que dice el versículo 29. Y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido ¿qué? Blanco y resplandeciente. El poder de la oración. O sea que esta iglesia es una iglesia que ora constantemente. Pablo dijo, constantes en la oración. Orad sin cesar. Entonces, hermano, ese tema de la justicia de Cristo en Apocalipsis capítulo 12, esta mujer vestida del sol, tiene muchas aplicaciones. Y sin embargo, nosotros cuando abrimos el libro de Apocalipsis lo vemos como cualquier cosa. Jesús dijo, bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y no me voy a extender más en el tema de la luz, del sol. Voy a pasar ahora a la expresión que dice, como la luna, y dice, con la luna debajo de sus pies. Voy a resumirlo rápido, porque no tengo tiempo para leer y quiero cerrar ya porque el tiempo se va. Dice así, algunos comentadores, según el comentario bíblico adventista, dicen que la luna representa los sacrificios que apuntaban a Jesús, ¿verdad? Que eran la sombra. Eso lo dice, si leen Hebreos 8, 1 al 5, van a encontrar que los sacrificios eran una sombra de Cristo. Apuntaban a Jesús. Por eso Juan dijo en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está haciendo Juan? Está citando Levíticos 4, Levíticos 16 y Levíticos 23, creo Levíticos 22, 17
Levíticos 22, 17 en adelante, algo así. Por ahí está, lo pueden encontrar por allí. En Levíticos 23, 17, 22, perdón. Entonces, esa es la primera interpretación, que la luna representa los sacrificios, ¿verdad? Porque eran la luz menor y apuntaban a Jesús, que era la luz mayor. Bueno, pero en realidad, bíblicamente podemos encontrar otra aplicación a eso. Noten la palabra con la luna debajo de sus pies. ¿Qué dijo David en Salmo 119, 105? La hermana ahora rato cuando estaba predicando, ella dijo una frase que me llamó mucho la atención. Esta iglesia es guiada con la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén, ¿verdad? Ahora, eso representa las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que son la luz menor. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19? Tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en lugar seguro hasta que el día que aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Una antorcha no tiene la misma capacidad de alumbrar como el sol. Jesús es la luz mayor y la Biblia es la luz menor. O sea que Jesús transfirió su luz ¿a qué? A las Escrituras. Para que por medio de la luz menor, que es la palabra de Dios, podamos conocerlo a Él. ¿Amén? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son que ¿qué? Las que testifican de mí. Bueno, voy a cerrar allí por amor al tiempo, por amor y respeto a ustedes, pero podríamos decir que esta iglesia, al tener la palabra de Dios como defensa, es una iglesia poderosa, es una iglesia, si leen, por ejemplo, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, van a encontrar que Apolos refutaba a todo el mundo con las Escrituras. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía ¿qué? No la tenía aquí, la tenía acá. Cualquier argumento que se presentaba, ¿qué? Lo refutaba, rapidito. 2 Corintios 10:4 dice, voy a leer ese texto, 2 Corintios 10:4, se me está olvidando ese texto. 2 Corintios 10:4 dice allí, a ver cuál era la defensa. Dice aquí, noten lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que este es un pueblo que refuta con el conocimiento de Dios, que es su palabra. Proverbios 12 dice que el Señor da la sabiduría y de su boca procede ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿y qué procede de la boca? Palabras. O sea que Pablo está usando el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios, ¿para qué? Para derribar todo argumento que se opone contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:4 y 5. O sea que la iglesia de Apocalipsis 12 es una iglesia que no tiene rival, hermanos. No tiene rival. Que María es nuestra redentora. No, 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y listo, se acabó. No tiene discusión. No hay quien le gane. Hermanos, esto es tremendo. Podemos decir que esta iglesia no usa argumentos humanos, es una iglesia viva. Usa la palabra de Dios que penetra y parte ¿qué? Los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y algo que olvidé decir, pueden anotar ahí Apocalipsis 3:4, Apocalipsis 3:4, donde se menciona que están con ropa blanca. Y algo que me olvidé decir también allí fue la palabra cielo. La expresión cielo que se menciona allí no refiere, hay 3 cielos según la Biblia, y con eso voy a cerrar. Esta gran señal aparece en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Bueno, el cielo hay 3 cielos en la Biblia. Si leen 2 Corintios 2 Corintios 6, perdón, van a encontrar allí, déjenme buscar ese texto, denme por favor 5 minutos, denme 5 minutos. Me había olvidado de ese detalle. 2 Corintios capítulo 11, creo que es 6. Capítulo 6. No, espérese un momento. Sí. 12, es 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, 1 al 3.
Noten que Pablo está hablando algo muy interesante aquí. Pablo dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, dice Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Al tercer cielo. ¿Y cómo sabemos que este tercer cielo es el cielo donde mora Dios? Es muy sencillo. El versículo 3 lo dice. Versículo 3 dice, continuemos leyendo, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso, versículo 4. ¿Y fue arrebatado ¿dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a hombre expresar. Yo anoche hice una explicación en Facebook sobre qué representa esta expresión. La expresión paraíso es muy clave. Si leen Apocalipsis 2.7, van a notar que cuando refiere al paraíso, leamos los Apocalipsis 2.7, está refiriendo al paraíso de la morada de Dios, donde está Dios y que le dará a los vencedores. O sea que esta iglesia es una iglesia vencedora. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está ¿en qué? En medio del paraíso de Dios. Nótese que 2 Corintios 12 hablaba de qué? Que era en el paraíso donde Pablo subió, ¿verdad? En visión. Ahora, ese paraíso, si leen Apocalipsis 22, 14, que es la escena después de que pasa después del capítulo 21, donde Juan menciona a la mujer, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. En el versículo 14 Juan menciona algo muy interesante. ¿Bienaventurados qué? ¿Para qué? Y entren ¿por qué? Por las puertas en esa ciudad. ¿Y quién va a habitar en esa ciudad con nosotros? Jesús. El capítulo 21 de Apocalipsis dice que aquí el tabernáculo de Dios mismo estará con ellos como su pueblo y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. O sea que esa es la nueva Jerusalén que está en este paraíso. O sea que el tercer cielo representa ¿qué? El cielo donde está el Señor, donde está la nueva Jerusalén, la cual va a descender a su debido tiempo. Hermanos, el hermano escribió, ahí está un tema, ahí hay unos pequeños errores en ese asunto, pero después ustedes me pueden preguntar donde no coincida, porque mi celular a veces fallaba en la ortografía y se me cambiaban los textos. Entonces, pero ahí en ese tema el hermano lo puede compartir al grupo, ahí está explicado todo al detalle, no tenemos tiempo para eso. Lo que quiero decirles, queridos hermanos, es que la iglesia de Apocalipsis capítulo 12 es una iglesia desafiante, es una iglesia vestida del Señor, ¿verdad? Es una iglesia que se ha bautizado, es una iglesia cuyos miembros se han arrepentido, es una iglesia misionera, es una iglesia poderosa. Y cuando en el próximo capítulo, en la próxima predicación que Dios me dé la oportunidad, voy a hablar sobre la mujer y el dragón, o la mujer perseguida, vamos a poner la mujer y el dragón, por una razón. Después en el versículo 3 aparece otra señal y se ve un dragón escarlata. Y vamos a descodificar qué representa este dragón y cómo y en qué fecha persiguió al pueblo de Dios. Queridos hermanos, que la invitación de Dios en esta mañana llegue a nuestros corazones y que nosotros podamos estudiar más la Biblia. El Espíritu Santo está ansioso por convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera que podamos entender estas cosas sencillas. Se hacen sencillas al que estudia, al que deja que el Espíritu de Dios lo guíe a toda verdad, como dice San Juan 16:13. Pero si no, seguiremos en tinieblas. Dios es un Dios de luz y desea colmarnos de luz. Que el Señor nos bendiga.